la palabra disfunción siempre pone así como que el término médico y uno dice, ¿qué será eso? Bueno, hablar de disfunción sexual es todo aquello que haga que no se disfrute el sexo, por lo que sea, ¿sí? Puede ser desde falta de deseo, falta de lubricación, dolor, etcétera. Pero todo aquello que haga que el sexo no sea placentero, eso es disfunción sexual. Entonces a mí me toca que abordarlo mucho porque las disfunciones pélvicas, o sea, la incontinencia urinaria, el prolapso de órganos pélvicos, el dolor con las relaciones sexuales, porque pueden tener desde infecciones urinarias, vaginismo. Voy a mencionar palabras ahorita no para que las entendamos, pero para que veas que hay mucho de un proceso de sí enfermedad que puede participar. Entonces tenemos que entrar a conocer también la parte de sexualidad desde el aspecto placer, no solo desde el aspecto reproductivo, sí. Porque hoy por hoy también tenemos que hablar de sexualidad como un elemento importante de la salud global. O sea, hemos conocido estas definiciones de qué es la salud. No solo es la ausencia de la enfermedad, sino la plena satisfacción de la vida. Bueno, las definiciones ahí están en la OMS claras y podemos tener muchas en cuanto a salud. Pero hoy por hoy estamos hablando de salud sexual como parte del componente de una salud integral. Así que tenemos que empezar a hablar de sexualidad como lo es, como un componente de la salud. Así como te puedo recomendar, correr por lo menos 30 minutos, 4 veces a la semana para mantener salud cardiovascular, alimentarte sanamente para tratar de disminuir el riesgo de un infarto, etcétera, etcétera. Pero no se habla, ¿no? Exacto, no se habla muy poco. Y la sexualidad es parte de esos componentes como coma bien, ejercítese, viva una vida sana, aléjese de los vicios, es decir, tenga buen sexo. Ese también es un componente de esa salud global. Y no se habla especialmente en un país como Guatemala, ¿no? ¿No sientes tú un país conservador, un país donde en la educación existe, siento yo, como el antisexo, esa antítesis de que no vamos a hablar de esto, como que es algo que no pasa? No sé si es por pudor, por miedo, por creencias religiosas. Pero estas conversaciones de sexo, incluso donde es bien importante que se den como en los colegios y en los hogares, la gente suele como que tratar de no verla. Yo creo que es esa dicotomía entre debatirnos entre lo que creemos que es correcto y entre lo que pasa. Y no asumir las cosas. Porque preferimos no hablar de sexualidad o de educación sexual porque no sé, nos da vergüenza, porque es pecado, por 1000 cosas que quieras ponerle. Pero tenemos que lidiar con embarazos no deseados, con complicaciones, con abortos complejos que pueden matar la vida de muchas mujeres. Tenemos por ahí niñas embarazándose y decimos, ¿por qué de esto sí lo hablamos? Para esto sí hay presupuesto cuando ya son las complicaciones de algo que pudimos haber prevenido. Yo creo que es una dicotomía ahí entre nos debatimos, entre que es correcto o no es correcto, y al final paramos haciendo algo mucho peor que lo que debiera haberse hecho. Y yo creo que como sociedad, no hablo en particular, ni siquiera de Guatemala solamente, pero como sociedad creo que tenemos ese debate emocional, esa... No quiero decir hipocresía, porque a lo mejor no es hipocresía, pero sí tenemos ese debate dentro de lo que creemos que es correcto y entre lo que realmente está pasando. Y a veces preferimos hacer ojos ciegos a lo que está pasando porque tenemos mucho miedo de que lo que creemos que es incorrecto lo empecemos a hacer porque nos vamos a sentir mal o malos. Y yo creo que ese es el debate que tiene que empezar a cambiar. Hablar de sexualidad no es malo, no te hace ver mal, no te hace peor. Para mí fue un debate bastante significativo interno cuando empecé a hablar de sexualidad femenina. Sí. Porque tengo 2 barreras enormes, ¿no? O sea, el país, como tú lo dices, la cultura, donde somos muy cerrados a hablar de esto con libertad. Y segundo, que soy hombre y cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué está hablando de sexualidad cuando él es hombre? Y es mucho más aceptado si viene de una mujer, por supuesto. Ahora, claro, yo lo hago desde mi perspectiva profesional, desde donde tengo que hacerlo, desde donde puedo hacerlo. Es más, no solo es como que sea una idea de buena onda y yo quiero hacerlo porque me nace del corazón. No, es porque es parte de lo que tengo que tratar, porque es parte de la definición de salud y muchas veces es parte de lo que tengo que ayudar a una mujer o a una pareja a resolver. Porque al final, el tema de sexualidad involucra a la pareja, ¿verdad? Por supuesto. Cuando está la pareja. A eso que iba mi próxima pregunta. Tú mencionaste pareja, ¿ok? 2 personas. Y hablemos de cosas que yo he escuchado que pueden ser antinaturales. Como la masturbación,
como el sexo anal, o seguro hay más cosas, pero esto dentro del campo médico, ¿cómo entra? ¿Como algo, un proceso normal, algo que pasa, algo que no es aceptado, algo que no es bien visto? Mira, como todo, siempre hay como dos grupos. Está el grupo que tiene algún problema físico secundario a lo que está haciendo y el grupo que no tiene ningún problema físico o médico secundario a lo que está haciendo. Si hablamos del grupo que no tiene ningún problema, yo creo que una de los puntos más importantes en cualquier cosa que se decida hacer en sexualidad es el consenso mutuo. Si hay consenso mutuo, cualquier cosa es libre. O sea, la sexualidad es de exploración y no hay algo como que sea prohibido o peor o menos saludable. Claro, te estoy hablando de una pareja que no tiene problemas médicos o de salud, pero luego vamos al siguiente grupo, al grupo que pueda tener algún problema específico de salud, por ejemplo. Alguien que está teniendo infecciones, alguien que tiene una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, alguien que tiene múltiples parejas y no usa protección y que de repente está poniéndose en un riesgo muy enorme. Entonces aquí las recomendaciones cambian, por ejemplo. Claro. Lo que es el sexo oral es parte del acto sexual que tiene que ser respetado. De nuevo, vuelvo, el consenso mutuo es lo más importante. Luego vas a encontrar que una pareja dice, a mí me encanta, pero a mí no. Ok, entonces esa pareja tiene que comunicarse y llegar a un consenso de qué es lo que sí pueden hacer donde los dos se sientan cómodos, porque es que si no, no van a pasar a la parte del placer, que es parte importante del tener una relación sexual. Y por el otro lado está la parte física y mecánica de si hay algún problema. No es lo mismo dar una recomendación de sexo anal, por ejemplo, a alguien que tiene un anismo, te voy a decir, que es una enfermedad a nivel anal donde hay mucho dolor y genera un problema que probablemente nunca va a acceder ni tolerar que sea un sexo por esa vía, o a alguien que está con un problema, por ejemplo, de una enfermedad venérea que está pidiendo sexo oral a su pareja y le va a decir, obvio no. Entonces ese tipo de condicionantes es lo que hace que nosotros desde el punto de vista médico decidamos dar alguna recomendación o no. Entonces, en general, lo que vamos buscando es la salud, ¿no? Y en la parte de sexualidad también tenemos que buscar ese componente de la salud. Entonces, cuando vemos un factor de riesgo, tenemos que dar una recomendación. Por ejemplo, alguien que tiene muchas parejas, múltiples parejas, que no es la única. Entonces, obviamente, no vamos a juzgar eso no tiene ningún problema, pero sí vamos a decir, bueno, entonces protégete nada más. Porque hay una frase chistosa que usa un médico, no me acuerdo quién es, pero la frase es tan chistosa, dice, protégete siempre porque el amor se va, pero el HPV, que es el virus del papiloma humano, se queda. Y es totalmente cierto. A veces cuando estamos en una relación de pareja, en el momento, si es estable la relación, pues perfecto. Y si no, pues en el momento de la intimidad sexual y todo es como una situación pasional donde muchas veces no pensamos más allá de lo que pueda llegar a pasar después del acto sexual. Y ya no hablamos solo de embarazo, porque yo creo que muchas de las mujeres hoy por hoy saben perfectamente cómo cuidarse del embarazo, a pesar de que estamos en un país donde esa educación es muy baja. Pero dejemos fuera ahorita ese tema y hablemos de la parte de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, o secuelas de ese tipo. Y eso no te lo quitas fácil. Por ejemplo, un virus de papiloma humano que empiece a causar verrugas, no solo es a la vista, les preocupa mucho porque es muy notorio, pero luego hay otro tipo de enfermedades que puede producir todavía repercusiones mayores. Y esas no te las quitas tan fácil. Entonces, al final, se trata de una sexualidad saludable, sana, sin tabús, sin morbo. O sea, cuando lo abordamos desde el punto de vista profesional, tiene que ser sin prejuicios, sin morbo y por supuesto que sin tabús. Tenemos que hacerlo, o sea, cada quien tiene una libertad de hacerlo, por ejemplo, de la forma que decida hacerlo. En la situación de pareja, vuelvo a repetir, el consenso mutuo, o sea, el consentimiento y el consenso mutuo creo que es la parte más importante. Y desde la perspectiva médica, la protección de la salud o que no hay algún elemento que vaya a dañar la salud, creo que es la parte más importante. Y luego limitantes o cómo decidan hacerlo, eso no tiene ninguna restricción.